Amables televidentes de Univalle TV, buenas noches, bienvenidos a La Quinta Silla, en una nueva etapa que comienza hoy como programa de opinión en Univalle TV. Hoy con un tema muy especial y de mucha actualidad, lo que viene después de la pandemia. Y dos invitados de lujo para hablar de este tema, el profesor Edgar Varela, que es el rector de Univalle, y el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gildardo. Bienvenido, representante John Jairo Cárdenas. Gracias, Gildardo. Un gusto estar aquí, además porque tengo grata memoria de lo que fue la primera época de este programa de La Quinta Silla, inspirado, por supuesto, por nuestro rector, el doctor Edgar Varela, y bueno, una alegría volver a estar aquí. Y qué bueno que sean los dos los que le den el punto de partida a esta segunda etapa de La Quinta Silla. Bueno, y para adentrarnos en este tema, lo que viene después de la pandemia, profesor Edgar Varela, todas las pandemias a través de la historia han generado cambios radicales. En la educación, ¿cuáles serán los cambios más visibles que en su análisis va a dejar esta pandemia? Bueno, pues empiezo por lo obvio, Gildardo, que es la irrupción de la virtualidad y de lo que ahora en Colombia llaman presencialidad asistida por medios remotos o virtuales, como una forma muy importante de hacer las tareas de docencia, también de hacer trabajo administrativo y de gestión académica y por supuesto también configurar redes de investigación. Nosotros hemos sido arrojados, yo diría, abruptamente desde hace 3 meses a esta realidad de la virtualidad, a la ausencia de estudiantes, profesores y empleados administrativos en los campus de todas las universidades, no solo en Colombia, John y Gildardo, sino en el planeta entero. No sabemos en estos momentos cuándo se puede dar un retorno relativamente temprano, porque las universidades somos aglomeraciones humanas muy grandes y a diferencia de un centro comercial donde la gente entra y vuelve y se va, los estudiantes, profesores permanecemos y habitamos las sedes universitarias. Sin duda, cuando la pandemia acabe, que acabará cuando haya una vacuna, por supuesto, nos va a quedar la virtualidad y nos van a quedar muchas dinámicas y lógicas de teletrabajo, de coordinación en redes. Habrá cosas que no hemos pensado hasta el momento, poder hacer congresos, eventos internacionales sin que las personas se desplacen física o geográficamente. Va a haber un abaratamiento de muchos de estos temas y creo que ese es un tópico que va a ser bastante disruptivo, pero yo estoy convencido de que la presencialidad retornará como base. Yo no creo que pasemos a una educación superior puramente virtual o predominantemente virtual. Creo que la relación cara a cara y la interacción entre estudiantes, profesores, comunidad académica y científica será necesaria, pero estará articulada y estará mediada en muchos escenarios y en muchas prácticas por esta situación virtual. Yo creo que eso es lo que podrá ocurrir en el futuro dentro de 1 o 2 años, pero en lo que tiene que ver con el segundo semestre de este año, creo que la presencialidad va a ser muy difícil, será escasa si es que en algún momento se pueda dar. Para agosto, pero en este momento no creo. Yo creo que en ¿no? Colombia, en ciudades como Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, es un riesgo muy grande el retorno. En el caso de la Universidad del Valle, nosotros hemos previsto la posibilidad en pueblos como Zarzal, Caicedonia, Cartago, Buga, Tuluá, donde hay 0 casos o muy poquitos y con algunas restricciones, pero para Cali, donde están nuestras 2 sedes principales, no pensamos que se pueda dar un retorno de carácter inmediato, pero contestando el resumen de tu pregunta, creo que la virtualidad es disruptiva, ha irrumpido, pero se combinará con una presencialidad que seguirá siendo dominante. Bueno, congresista John Jairo Cárdenas, política y COVID-19. El Ejecutivo está en el Palacio de Nariño, la justicia está a punto de volver, pero el Congreso permanece en la virtualidad. ¿Hasta cuándo? Bueno, déjeme compartirle lo siguiente. El día 20 de julio, en donde se cerró la legislatura, tuve ocasión de señalar algo que me pareció muy importante. Le dije al presidente de la Cámara de Representantes: qué bueno que usted nunca abandonó el recinto del Congreso de la República. Qué bueno que usted siempre estuvo allí, porque la fuerza de los símbolos es muy poderosa y el símbolo de que usted estuviese todo el tiempo allá, ejerciendo la presidencia desde el recinto mismo del Congreso, fue quizás una señal inequívoca, primero de la voluntad de permanencia en la presencialidad,
pero también un mensaje a los colombianos de que no se trataba de un Congreso fantasma que estaba operando a la luz o en la sombra de algunos computadores, sino que de alguna manera el mensaje que los colombianos podían recibir era el de un Congreso actuante. ¿Qué tal? Me preguntaba yo, que el presidente del Congreso y que toda la mesa directiva hubiese cometido el yerro también de irse a refugiar detrás de un computador, pero no se hizo. Nosotros tenemos un gran forcejeo con el gobierno, porque hemos venido... Y sé que usted ha sido defensor de la presencialidad. Hemos venido insistiendo una y otra vez en que el Congreso puede operar, que el Congreso debe operar presencialmente. ¿Y hay propuestas, por lo menos de un lugar? Llegamos a un acuerdo entre todos los congresistas en que, digámoslo, podíamos operar mediante la virtualidad y la presencialidad simultáneamente. A eso le llamamos semipresencialidad. De alternar. Pero el gobierno, en un gesto que para mí resulta desconcertante, pues ha tomado la decisión prácticamente de prohibirnos incluso la semipresencialidad. Esto es un fenómeno sobre el que habrá que tomar nota, y permítame acotar, porque no quiero extenderme mucho en esta reflexión, sobre lo siguiente. En la medida en que el Ejecutivo hace el decreto de emergencia económica y social, asume todas las funciones que para el tema de la pandemia y del confinamiento se tengan que asumir desde el punto de vista legislativo. En otras palabras, le quita al Congreso sus funciones legislativas. El estado de emergencia significa que el presidente gobierna sin el Congreso. Claro. Que el presidente gobierna mediante la figura de lo que se llaman decretos leyes. Y a nosotros solamente nos confinan al ámbito del control político, pero el Congreso no puede actuar de ninguna manera en nada, en ninguno de los ámbitos que tienen que ver con uno de los problemas que más vienen afectando la sociedad colombiana. Pero a eso agrégale que no solamente nos restringen esas posibilidades constitucionales y legales, sino que además nos confinan, nos mandan al aislamiento, nos mandan a la virtualidad, lo que significa una circunstancia, en mi opinión, penosa para la democracia colombiana. Muy breve, el presidente todos los días interviene en su programa Acción y Prevención de las 6 de la tarde, y ustedes están metidos en sus casas. ¿Hay un pulso en ese sentido? Pues nosotros en el Congreso de la República hemos mirado con respeto y con tranquilidad las distintas decisiones del gobierno nacional. Pero es evidente que también reclamamos el derecho a tener una presencia más viva y más vigorosa. Por supuesto, ya tendremos que, una vez pasado todo el periodo, porque le quiero recordar a usted que la Constitución limita los tiempos en que el presidente está facultado para hacer estas, digamos así, legislaciones de excepción. Tocará ahora el examen cuidadoso de qué es lo que debe continuar, qué es lo que no debe continuar, pero en síntesis, creo que la democracia colombiana se debilita cuando una de las ramas más importantes del poder público no puede asumir la presencialidad. Profesor, antes de ver una nota sobre políticas públicas y coronavirus, ¿usted qué piensa de ese tema, el Congreso en la casa? No, yo creo que es razonable lo que John Jairo dice. Yo, como intelectual y como experto en política pública, considero que no hay por qué prohibirle al Congreso de la República que sesione presencialmente, probablemente no en el Capitolio, pero pueden alquilar un centro de eventos o un centro de convenciones, que en Bogotá hay 4 o 5 de dimensiones tales que los congresistas puedan estar distanciados, así como estamos nosotros aquí. En Cali y Valle lo han resuelto con consejos de gobierno en sitios muy amplios, ¿no? Claro, nosotros mismos hacemos con frecuencia reuniones semipresenciales y en parte también conectadas con otras personas desde la universidad. Usualmente yo reúno mi equipo de vicerrectores en una sala y conectamos al resto del consejo académico. Me reúno con la gobernadora y su equipo y hacemos una semipresencialidad al menos de la cabeza del Consejo Superior de Univalle, y el resto se conectan, pero creo que hay que avanzar en el caso del Congreso a que el Congreso retorne. Yo esperaría que en el segundo periodo de este año el Congreso de la República
esté presencial, porque quiero decirle algo. Todos los congresos europeos están sesionando presencialmente, el Parlamento Europeo está sesionando presencialmente, la mayoría de los congresos en América Latina y el Congreso de los Estados Unidos también. O sea que en este tema de la virtualidad a la que ha sido confinado el Congreso estamos ante una situación atípica que no es la regla general de la función legislativa, porque obviamente el Congreso debe cumplir una función de control político, igual también la Corte Constitucional y los organismos jurisdiccionales, y se requiere que no solo el gobierno ejecutivo esté presente en Palacio, en Bogotá, en las gobernaciones, en las alcaldías, sino también en los órganos de control, los órganos jurisdiccionales de tipo judicial y constitucional y el Congreso de la República. Estamos en la quinta silla y vamos a ver una nota porque estamos con dos expertos en políticas públicas justamente sobre este tema. Las políticas públicas y el coronavirus. La pandemia generada por el COVID-19 puso en evidencia que la humanidad no estaba preparada para una amenaza a la bioseguridad como esta. Los países más ricos del mundo, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud, cometieron errores que terminaron facilitando la propagación del virus. Los primeros errores en el manejo de la pandemia, que hoy tiene en jaque al planeta, se registraron en China, país de origen del COVID-19, en donde el silencio de los primeros médicos que atendieron el brote impidió que en Europa y América se tomaran medidas oportunas de prevención. Posteriormente, la propia Organización Mundial de la Salud envió un mensaje confuso en enero pasado, al afirmar que no estaba comprobado el contagio entre humanos. La movilidad aérea entre China y el resto del mundo no se detuvo en los primeros meses de la pandemia, lo que facilitó que en países como Italia y España no se tomaran las medidas para evitar la propagación y miles de muertes que luego reportaron. Ante este panorama, la humanidad tuvo que acudir al confinamiento, uno de los métodos más antiguos para contrarrestar la velocidad del contagio en el mundo, porque a pesar de la tecnología desarrollada y avances médicos y científicos, no contamos con una medida más efectiva para detener la propagación del coronavirus que el encierro. En medio de la incertidumbre y los temores que genera enfrentar un virus del que se desconoce mucha información, países como el nuestro intentan lograr un equilibrio entre las medidas adoptadas para detener la propagación de la enfermedad y la economía de millones de familias que después de 2 meses de confinamiento reclaman la reactivación económica que les permita volver a trabajar y garantizar sus ingresos. ¿Por qué nunca se avanzó en términos de gestión de riesgos para enfrentar una amenaza como esta? ¿Qué cambios le está dejando a la humanidad esta pandemia? Para resolver estos y otros interrogantes, acompáñenos durante esta emisión de La Quinta Silla. Bueno, profesor Varela, hace unos días una entrevista que le hicieron a usted en un medio nacional fue titular, no solamente en ese, sino en otros medios, porque usted analizaba un tema muy acertado y es en este mundo del Internet de las cosas, de avances científicos tan desarrollados, del hombre en el espacio, nunca pensamos en cómo contrarrestar una pandemia, una amenaza a la bioseguridad como esta, y estamos acudiendo al método más antiguo que es encerrar a la gente. Sí, yo critiqué el que el confinamiento fuera la alternativa principal. Señalé en ese artículo que esa era una medida medieval que se practicó muchísimas veces, no solo en la Edad Media, sino también en la Antigüedad, en la vieja Europa de los griegos y los romanos también hubo pandemias, y que en este sentido se requería ser capaz de superar el mero confinamiento como una fórmula casi automática y restrictiva. Pero yo me explicaba al mismo tiempo el por qué no se había dado esta respuesta por 2 características que están en parte en la nota. En primer lugar, porque nadie esperaba esta pandemia. Se habían presentado episodios de coronavirus como el SARS, que estuvo en el 2013 también presente en China. 2012, 2013, sí. En la década primera de este siglo hubo la epidemia del ébola, que se dio sobre todo en África, y al final del siglo pasado estuvo el SIDA, que también es otro virus de la misma familia. Pero no se esperaba la humanidad ni los científicos que una mutancia desde el animal al hombre, que es de donde viene el coronavirus COVID-19, nos infectara con el grado tan alto de propagación donde el ser humano, voy a usar una palabra de Thomas Hobbes, es un lobo para el hombre lobo para el hombre, el lobo enemigo del hombre, el hombre que se aproxima a otro hombre, hablo de los seres humanos, hombres y mujeres por supuesto, y le contagia.
Y no se sabe mucho de las características de este tipo de virus, pese a las investigaciones precedentes, en particular porque cuando se presentó el episodio del SARS del 2013, las investigaciones científicas encaminadas a la producción de una vacuna se suprimieron. Se suprimieron en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Japón, en Canadá, por un asunto que tiene que ver con la economía de mercado de la salud, y es que las farmacéuticas que estaban detrás de la investigación consideraron que no había un riesgo inminente y por lo tanto no habría rentabilidad en la producción de la vacuna, y muchas de estas investigaciones quedaron abandonadas en el 2013 y 2014 y fueron retomadas de urgencia ahora en el 2020 para poder, digamos, contrarrestar la amenaza de la pandemia. Y quiero darles un dato en esta dirección, que yo sé que John Jairo y tú conoces. Hay más de 50 versiones de vacuna producidas simultáneamente en Suecia, en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Francia, en Italia, en los Estados Unidos, en el Canadá e incluso en América Latina. Y hay una suerte de carrera contra el tiempo para ver, en China también, por supuesto, para ver quién produce la vacuna, porque el que la produzca primero y la patente hace un mega negocio, digamos, vacunando a la humanidad entera, ¿no? Porque se trata de vacunar 3, 4 mil millones de personas en un tiempo muy corto. Así que la investigación científica sí era capaz de producir unas vacunas contra el coronavirus COVID-19. De hecho, hoy en día nadie se muere de SIDA. El SIDA ya está contrarrestado, las personas pueden cohabitar por décadas con el SIDA sin que fallezcan porque la investigación científica lo pudo resolver. Entonces hubo una situación de imprevisión y hubo una lógica de la investigación, sobre todo en el campo clínico, que tiene que ver con patógenos, que no se desarrolló, y lo digo yo en mi artículo, porque la investigación científica está muy encaminada a la biotecnología y a la genética. Nuestro foco principal ha sido cómo transformar lo viviente animal, lo viviente vegetal, lo viviente humano incluso, a partir del descubrimiento del genoma, por ejemplo, y la investigación propiamente médico patógena para combatir este tipo de enfermedades se dejó de lado por un tema fundamentalmente derivado de la rentabilidad. Y finalmente, cuando ya estamos empezando a corregir, digamos, el hecho de que no estábamos preparados, la fórmula más importante es el seguimiento y el rastreo utilizando los datos, utilizando la trazabilidad de los celulares, de los medios de información, que es muy valioso, pero que tiene enormes riesgos en términos de derechos individuales, en términos de confidencialidad, de privacidad, y que además le da un gran poder a los estados y a las grandes corporaciones que manejan las telecomunicaciones para tener y administrar el manejo de los datos. Así que uno podría decir, o me someto a las grandes multinacionales y a las grandes corporaciones para que me salven la vida y pierdo mi intimidad, pierdo la libertad de información, o me arriesgo a seguir en un esquema de pandemia. Realmente estamos en una situación muy difícil y creo que este es uno de los campos en que la política pública no tenía el suficiente bagaje de anticipación en términos de lo que podríamos llamar gestión de políticas públicas del riesgo. Nos había encaminado a los desastres naturales y a otro tipo de asuntos. El cambio climático era el desafío que se consideraba como más significativo en términos de amenaza a la sostenibilidad, pero esta situación del coronavirus que se origina en China es absolutamente inédita, se vuelve mundial por primera vez en la historia y no hemos tenido una respuesta adecuada. Bueno, doctor John Jairo Cárdenas, a su juicio y desde el Congreso, ¿cómo están viendo la manera como el gobierno está manejando esta emergencia? Con una cuarentena muy prolongada que generó crisis en muchos sectores de la economía, porque aquí no tenemos los subsidios ni los pagos que reciben en Europa quienes se quedan sin empleo, y con un regreso un poco a actividades económicas justamente cuando estamos a punto de llegar al denominado pico de la pandemia. Yo lo primero que quiero compartirles es mi sentimiento de extrañeza, porque llevo viendo hace por lo menos quizás 15 años películas, ¿no?, donde todo el tiempo se están anunciando la emergencia de pandemias, y la temática de estas películas son mutaciones de virus que afectan. Eso de Walking Dead, muchas asiáticas, ¿no? Walking Dead es justamente una serie
que se ocupa de estos asuntos. Entonces me llama la atención cómo es que los que se dedican a la ciencia ficción y a las películas de alguna manera entendían que por ahí podía aparecer algo raro, pero las grandes farmacéuticas, los grandes programas de investigación científica, no se les ocurrió pensar que eso podría ocurrir. Sí, eso es verdad. Pero la segunda cosa que quiero expresar es, ya teníamos el fenómeno del ébola, confinado obviamente, aislado a una región muy particular de África que se pudo contener, pero ya teníamos la aparición, ya lo señalaste tú, de otras mutaciones y de otras amenazas que de alguna manera debieron de haber servido de advertencia de que algo estaba ocurriendo. De hace 7, de hace 6 años. Y nadie le paró atención a eso. Ahora bien, la crisis, como usted sabe, lo que ha desnudado también es no solamente el desenfoque de la inmensa mayoría de los programas de investigación, sino también la tremenda debilidad estructural de los sistemas de salud en el mundo. Los desnudó. Lo que se puso de manifiesto con la crisis es que no estábamos preparados, es porque los sistemas de salud habían experimentado un deterioro extraordinario a lo largo de los últimos 20 años. Y millones de personas habían sido privadas de la posibilidad de acceder a estos servicios de asistencia. Ese me parece que constituye también otro elemento importante. Lo otro, que ya para meterme en un tema todavía más grueso, por supuesto, la fórmula ya la conocemos, debilidad más riesgo igual desastre. Entonces, una debilidad de todo el sistema de salud, el riesgo de la pandemia igual el desastre que tenemos. Y quiero, a propósito de esto, señalar lo siguiente. Estamos en una coyuntura de muchísima incertidumbre porque no sabemos exactamente cuándo puede terminar esto. La noticia de que hay rebrotes genera mucha perplejidad. Sí, en Argentina porque es una realidad. El llamado efecto rebaño no pareciera pues que en esta ocasión tuviera la eficacia que está teniendo. Y eso es muy grave. Porque de manera general lo que ha hecho el coronavirus es poner en jaque la economía y la globalización entera. Todo el flujo, todo el intercambio extraordinario que se vivía de personas, de cosas, parecía haberse detenido. Y, por supuesto, adicionalmente, el otro elemento que todos tenemos que evaluar, el efecto que produce el confinamiento sobre la sociedad, sobre la economía y sobre la política. Déjeme decir de manera rápida, está clarísimo a estas alturas que el señor Bolsonaro, que el señor Donald Trump están en gravísimos aprietos para asegurar la estabilidad política, en el caso de Bolsonaro de su gobierno y de Trump de su reelección. Y hay unos efectos políticos. El negacionismo de la pandemia. Esa es una primera circunstancia que habrá que evaluar, pero hay otra. Los efectos sobre la vida cotidiana. Tenemos una circunstancia compleja. Las dinámicas de socialización se han visto alteradas. La manera de ser y estar en el mundo se han visto trastocadas. Ontológicamente no sé qué pueda significar esto. No sé todavía qué efectos va a tener en la construcción de las nuevas subjetividades este nuevo proceso. Puede que sea un proceso de hibridación, como tú lo señalas, pero lo que me queda claro es que estamos a puertas de la configuración de una nueva manera de crear las subjetividades y de adelantar los procesos de socialización humana. Y finalmente, las graves consecuencias económicas que se traducen en una tasa, en el caso de Colombia va a ser dramático. Ya todos los anuncios nos hablan de tasas de desempleo que pueden estar entre el 21 y el 22%. Todos los anuncios nos dicen que la clase media va a experimentar un dramático empobrecimiento, que mucha de la gente que había logrado salir de la miseria y de la pobreza extrema corre el gravísimo riesgo de retornar a estas condiciones. Y por supuesto, la gran discusión es qué hacer
cómo vamos a enfrentar simultáneamente el riesgo de la pandemia, pero al mismo tiempo los problemas derivados del confinamiento, que son el paro, la miseria, la pobreza. Y en suma, ¿qué va a pasar en las circunstancias políticas de Colombia, en una circunstancia en donde la sociedad no parece contar con un gobierno lo suficientemente sólido, que se fundamente en un gran acuerdo nacional y que permita frente a esta coyuntura trazar una agenda, una nueva ruta, un nuevo camino? Estas son las cosas frente a las cuales yo creo que es necesario que el país empiece a pensar. Sí, de ese impacto económico y social de la pandemia en Colombia vamos a hablar en instantes, después de este espacio para comerciales.